Kitasenju, el barrio al que pertenezco ahora. Hoy toca hacer el tourcito del barrio, un barrio que la verdad a mí me encantó. Lo bueno es que no sabía absolutamente nada de este barrio. La realidad es que Kichan se crió toda la vida por esta zona porque por acá vivían los abuelos y los padres, la casa de los padres estaban media hora en bici, más o menos 20 minutos en bici. Y entre buscar barrios baratos, este era un barrio en el que encontré un departamento a un precio bastante decente, accesible, un buen precio encontré por esta zona. ¿Por qué el precio era barato? Porque estamos en el distrito de Adachi. Y el hecho es que el barrio de Adachi tiene no la mejor fama del mundo, porque si algunos recuerdan, hay un video que se llama del canal, que es el barrio más peligroso de Tokio, que es un barrio que tiene fama de tener muchos pandilleros, que es la zona donde está la secta del Gazarim y todo eso. Si bien está dentro de la ciudad de Adachi, Kitasenju está un poco apartado. Además es muy interesante cómo aparece en el mapa, es como si fuese una isla, pero no lo es, ¿no? Es como que se forma una panza y está dentro de esa panza. Pero la parte fea, digamos, de Adachi, que ya habrán visto el barrio, no es tan feo, ¿no? En realidad no tiene nada de malo. Pero la zona mala de Adachi sería al norte, fuera de lo que es esta no isla. Pero bueno, el hecho es que Kitasenju tiene un espacio muy especial, ¿no? Dentro del mapa. Y dentro de Adachi es el barrio popular. Este es un barrio en el que la gente quiere vivir, un barrio en el que la gente le gusta porque miren lo que son estos callejones. Son hermosos. A mí me encanta todo lo que es los callejones de antro, los callejones de chiquitos, medio sucios incluso, con tabernitas y eso es algo que a mí me encanta. Como que tiene un poco de la onda, por ejemplo, el barrio de Koenji, que el barrio de antros, bueno, no tanto, obviamente es un poco mucho más reducido, pero me gustó esto que tenga el callejón. Bueno, la cosa es que fuimos a ver el departamento y después la gente de la inmobiliaria te lleva en coche a ver el departamento. Vimos el departamento, nos re gustó, dijimos, bueno, volvámonos, pero vayamos en tren, vayamos por la estación. Mi Kichan me dice, mirá al lado de la zona de la estación, que te va a gustar, me dice. Y dicho y hecho, me encantó. Cuando pasamos por este callejón de noche, la verdad que dije, ay no, qué lindo, yo quiero vivir en este barrio. Yo quiero que mi barrio tenga estos callejones, digo que es un sueño. Y está bueno porque es una zona en la cual no hay turismo, por lo tanto no va a estar saturado de turistas, pero es popular dentro de lo local, o sea, sin saturación, digamos. Takara-yu, este lugar se llama Takara-yu y es un onsen muy famoso del barrio porque es un lugar que utilizan mucho para publicidades, escenografías de películas, series, que necesitan un centro bien clásico, ¿no? Me acuerdo que el vendedor de seguros de incendios para departamentos y eso, que es del barrio, me recomendó este lugar, y Kichan también me recomendó este lugar. Y bueno, vine. Lo que sí, todos. Hay una persona menor de tipo 40, tipo de mi edad, o un poco más, pero todo el resto hay como unos 10 viejitos, todos de 60 años acá. Vienen muchos jubilados. Ahí está, Takara-yu, lo están pasando en la tele. Está pasando en la tele donde yo fui. Pero lo que pasa es que los centros normalmente no tienen ese tipo de jardincitos, lugares con vista. Normalmente no tienen unos espacios como esos. Si bien tengo un centro, un balneario público cercano y famoso, este se convirtió en mi favorito porque tiene sauna. Pero bueno, este no tiene decoraciones ni nada, pero es común, pero bueno, es el que me gustó a mí. Y ya comimos en varios lugares de esta zona. Yo, si hay algo que tengo como objetivo, es del tiempo que viva en este barrio, el resto de mi vida supongo, es comer en todos los lugares habidos y por haber del barrio de Kitasenju.
Acá en esta calle se cruzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calles. 7 calles se cruzan acá. Y además que no hay nada, hay un pequeño restaurantito acá. Vamos a probar comer acá. Acá me pedí la danza Malbec argentino. Argentino, papá. Sí, señor. Kanpai. Wow, este maguro, este pedazo de atún está muy bueno, es muy bien grasoso. Hígado de pollo con ensalada. Ah, y además, la conexión de trenes es excelente. Tengo 2 líneas de subte y como otras 2, 3 líneas de tren. O sea, para viajar a donde sea, tengo para elegir y eso está buenísimo. Acá cerca de la estación, la verdad que es todo bastante céntrico, muy piola, porque tenemos primero los callejoncitos esos de barcitos mugrientos, los que a mí me gustan mucho. Después tenemos esta peatonal, que es una peatonal muy de barrio, ¿no? Que tenemos tiendas de las más comunes, no del estilo zona de shopping, no ese que tenemos tienda, no sé, oficial de Sony ni nada por el estilo. Es restaurantes pequeños, locales, algunas cadenas de comida y de bares también, verdulerías, supermercados. Es una peatonal bastante simple pero activa, que es lo importante, porque también hay peatonales que son media semi abandonadas. Por suerte este no es el caso. Saliendo a correr a 2 cuadras de casa tengo este río. Está lindo, ¿eh? Y otra cosa, como hay 2 universidades dentro de la zona, hay mucha gente joven alrededor y es un barrio muy popular entre jóvenes, porque justamente es un barrio barato, bien conectado, con buena actividad comercial, buena conexión bebessional, porque justamente si sos estudiante de alguna de estas universidades, vivís acá y además por ahí tenés tu changa de trabajo en algún barrio por acá, es un golazo. Y también tiene la calle, que es también súper comercial, que acá tenemos una cadena de las grandes, que es Don Quijote. Ahí sigue un poco más la peatonal. Y bueno, ahí es volviendo para la estación. Yo sinceramente estaba con muy pocas expectativas del barrio en el que iba a vivir, porque dije, me voy a ir a Tokio, pero en un barrio medio choto de Tokio que no me interesa. La realidad es que estaba con medio que no sabía, ¿no? Y ahora cuando conocimos este barrio, bueno, cuando yo conocí este barrio, al contrario, dije, este es un barrio en el que quiero vivir. Yo dije, quiero vivir acá. Y ahí empezamos a buscar departamentos en esta zona. Vimos 4 y la verdad que 2 estaban entre que uno que el otro, y bueno, terminamos en el departamento que estamos a unos 15 minutos caminando desde acá. Y además que la parte donde está nuestro departamento ya es una zona un toque más tranquila, o sea, no hay tanta actividad, como que ya se siente más calmado. Se siente la sensación de vivir en un barrio, no en medio de la ultrametrópolis, ni vivir en un lugar donde no hay absolutamente nada. Para mí este barrio tiene el equilibrio perfecto que yo quería, que yo quiero. Además que tiene varias escaleras mecánicas afuera. Es algo muy característico también del barrio este de Kitasenju, es que tiene este espacio, esta como plataforma, calle alta en la entrada de la estación, y tienen varias escaleras mecánicas, ¿no? En la entrada. Me llamó mucho la atención, es medio, qué sé yo, loco. Y también es un barrio en el que hay mucha gente rara, como es una zona de muy clase media. Hay gente rara, porque es una zona muy clase media, es popular, tiene eso de que es una zona muy local, no turística, y por eso, por ejemplo, hay muchos programas de televisión que hacen entrevistas en la calle,
que en busca de gente rara y muchas veces están en Kitasenju, porque como que el barrio ya tiene fama de ser una zona de gente especial muchas veces, ¿no? En algunos casos con gente rara. Kichan me contaba que, por ejemplo, la gente de Kitasenju es más cálida que en la de otros barrios. No sé, para dar un ejemplo tonto, ella tenía el barrio de los abuelos y de los papás, que es un barrio al lado del otro. Los abuelos estaban del lado de Kitasenju. El tema es que cuando estaba acá, si iba a una plaza y se hacían, no sé, las 7, 8 de la noche, por ahí venía alguna abuelita y diciendo vuelvan a casa y nada, eso. El hecho es que en el barrio donde eran los padres, esa era zona un poco más peligrosa, un poco más dejada, ahí por ahí eran 9, 10 de la noche y más bien podías ver chicos borrachos en la calle y ningún adulto le decía nada, porque ¿a qué me refiero con esto? Del lado de que los vecinos de Kitasenju como que cuidan un poco más el vecindario, cuidan un poco más a la gente, a los chicos. Bueno, acá esto lo único que hago es entrar al shopping para que vean que también está la zona de antros mugrosas, la zona de peatonal muy de barrio, después la otra avenida comercial y también el shopping cheto. Hay shopping cheto, este es un shopping marui y nada. ¿Querés hacer compras chetas? ¿Querés comprarte tu Vuitton? Vení y comprate tu Vuitton. Mentira, no hay Vuitton. Pero sí, o sea, tiendas así más chetas. Bueno, mira, tienda de kimono. O sea, tenemos máquinas expendedoras de carne. Varias máquinas expendedoras de carne. Vamos, viola. Y de los lugares que comimos hasta ahora en Kitasenju, a ver, me acuerdo que fuimos a un restaurante español. Por primera vez fui a un restaurante español acá en Japón. Estuvo rico. Ahora, lo más bonito de todo creo que fue el hecho de que el dueño del restaurante parece que le gustaba el hard rock, así que fue comer comida española escuchando AC/DC, así que estuvo bueno por ese lado. Después, en el cumpleaños de Kichan, comimos en un sushi de acá, que por cierto, acá en Kitasenju se consigue muy buen pescado, todo lo que es en supermercados y eso, se consigue muy buen pescado. Este es el sushi que fuimos a comer con Kichan. El hecho es que hay un mercado de pescado grande en Adachi, bueno, en Kitasenju, mejor dicho. Y claro, el mejor pescado se lo queda la gente de este barrio, porque es lo primero de la ruta de repartida de pescado, se la queda la gente de acá, los supermercados de este lado. Este ramen también lo probamos, es un ramen muy rico. El ramen nunca decepciona, señores. Y obviamente entramos a alguna que otra tabernita de por ahí, izakaya. La verdad que es muy linda la parte comercial. Luego fíjate que te metes a media calle y ya, bueno, la zona tranqui es tranqui, ¿no? Empieza a ser tranqui, digamos, rápido, por así decir. Bueno, esta taberna, por ejemplo, vinimos, que me encanta porque tiene mucho cartel, como que tiene cara de barato, porque además tiene muchos precios ahí en cartel, como pinta de baratito, pero la realidad es que los izakayas, estos tipos de lugares, tienen cara de barato, pero son caros, siempre, en todo lado, en todo Japón. Acá tenía una oferta que era por 10 yenes, un plato de sashimi, que es uno por persona, pero bueno, te lo cobran 10 yenes, pero casualmente hoy no había. Se dice que se quedaron sin. Nos cagaron, pero bueno, no importa. Igual aún así, las bebidas están ricas. Muy rico, ¿no? Ya, muy rico. Que te dice, no sé, la cerveza $2 te dice en un cartel. Y por eso es solamente happy hour. Y por más que esté
$2, consumir comida y eso todo sale carísimo. O sea, pero el truco es que no parece caro, porque dice, no sé, 3, 4, $5 un platito, no sé qué. Bueno, normalmente 5 o $6 un platito. Y ese es el problema, que en foto o en nombre no sabemos cómo va a llegar. Y llega y es re chico el plato. Y no nos va a alcanzar. Y ese es el truco. Que terminas consumiendo un montón de platos chicos a precio moderado, pero terminas siendo una cuenta re cara. De noche se puso más piolinga. Ah, y acá tenemos los callejones para salir del lado de la estación. Estos callejones también me encantan. O sea, de este lado ya no, básicamente no hay negocio. Es como la entrada trasera de lo que son las tabernas y eso. Lo cual no hay nada, pero no sé, a mí me encanta este paisaje. Es como que a mí me relaja la vista. Mira, acá sí es un local que se entra desde acá. Ah, es un piso de arriba. Y en medio de la avenida, una expendedora de licor que no pide identificación, no pide nada, se puede comprar libremente. O sea, esto es muy de barrio bajo, porque estas cosas normalmente no están. Son muchas las máquinas que te piden identificación. Pero claro, si te piden identificación, las identificaciones compatibles son pocas. Por lo tanto, Iki-chan ahí acaba de comprar un Nihonshu de 18% de alcohol. Bueno, para Nihonshu, bastante. Y acá, de este lado de la estación, se puede cruzar al lado este del barrio de Kitasenju. Porque donde yo estoy es del lado oeste, que por suerte el lado que me tocó a mí es el lado copado, porque la JIT está en el zona oeste, es así. Pero del lado oeste, la verdad, no se queda atrás. También hay un montón hay su callejón de tabernas, restaurantes chicos y todo eso, de la onda que a mí me gusta. Y otra cosa es que, por ejemplo, los japoneses que les conté que nos mudamos a Kitasenju, la gente dice, Kitasenju, muy buen barrio. La gente conoce Kitasenju y dentro de lo que es el local, se sabe que es un barrio copado. Excepto, me acuerdo que cuando hicimos la mudanza, había tuvimos que contratar un pet taxi, que es como un remis, como un Uber, pero que especializado en transportar mascotas. Y no conocía el barrio de Adachi, dijo, me dijeron que hay fama, ¿no?, de que en Adachi es una zona de inseguridad. Y especialmente Takenotsuka. Ahora, fue muy gracioso escuchar eso porque justamente el video en el que hablo de Adachi y hablo de Takenotsuka como que es el barrio peligroso de Adachi, lo cual nada, o sea, de peligroso un chiste es. O sea, al tipo le dijimos, o sea, eso ya fue hace mucho tiempo, cuando era peligroso estos barrios. Ah, claro, esto de acá es una universidad. No me acuerdo, esto de acá digo yo, uno de esos edificios de ahí es universidad. Y nada, este callejón la verdad que no me pueden negar que está bonito, es lindo. Creo que ya los estoy cansando, diciendo sí, porque es muy lindo, me gusta el lindo, porque no sé. Porque parece que estoy presumiendo el barrio, pero es que sí, la verdad es que es bastante presumible porque no estoy en un barrio de gente adinerada, no es una zona cheta, no es una zona turística, y la realidad es que si hay seguidores que vienen a Japón de vacaciones, yo no les recomiendo venir a Kitasenju porque para turismo tenés mejores barrios. Acá como que lo que tiene de bueno para mí como local es que si, no sé, después de trabajar, qué sé yo, quiero comer algo, tengo un montón de opciones. Ahora, un turista, ¿qué va a hacer? Venir acá, comer algo e irse, porque para paseos turísticos no hay nada para hacer. Y el tema es que todo lo que hay acá en otros barrios de Tokio lo vas a encontrar. Creo que voy a ir un poquito más hasta allá, ver qué onda y me vuelvo para casa. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.